Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a hablar sobre la filosofía moderna. Miren, la filosofía moderna es el conjunto de las ideas filosóficas que surgieron entre los siglos XVII y XIX. Los antecedentes históricos más importantes de la filosofía moderna son la filosofía medieval, que, que se extiende por varios siglos, ¿no? El Renacimiento y el humanismo, ¿no? Bueno, recordaremos algo respecto a estos antecedentes históricos de la filosofía moderna, ¿no? Como sabemos, el Renacimiento es un movimiento cultural de renovación, ¿no? Durante el siglo XIV y XV se produce un renacer, un resurgimiento de las ideas griegas y romanas, pero especialmente, ¿no? Las ideas de los griegos, con lo cual hay un, hay un resurgimiento de la filosofía, el arte y la cultura en general, ¿no? Por otro lado, el humanismo es un movimiento que coloca en el centro al hombre, ¿no? Y que deja a un lado la imagen de Dios, ¿no? Eh, el aporte más importante del humanismo ha sido el antropocentrismo, ¿no? El antropocentrismo, es decir, el hombre es lo más importante, está al centro de las preocupaciones y de la reflexión eh, de los pensadores, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características más importantes de la filosofía moderna? Bueno, la filosofía moderna se caracteriza por la independencia de la filosofía frente a la religión, o si se quiere, por la independencia de la razón frente a la fe. Bueno, ocurre que durante la etapa medieval, la filosofía se subordinó a la religión y a la teología. La filosofía estaba al servicio de la religión, ¿no? Eh, Se pensaba en una superioridad de la fe en relación con la razón, ¿no? Pero en la etapa moderna, la filosofía, o si se quiere, la razón, ¿no? Recobra su autonomía, ¿correcto? Recobra su autonomía, ¿no? Recuerden ustedes que durante la etapa medieval se pensaba que la filosofía era algo así como una ancilla teologiae, o sea, como una sierva de la teología, estaba al servicio de la teología, ¿no? Eh, Se usaba la filosofía como una forma de acrecentar o fundamentar la fe, ¿no? Pero, repito, en la etapa moderna, la razón, ¿no? Encarnada en la filosofía, recobra su autonomía, ¿no? Por otro lado, surge una nueva concepción de la naturaleza y también del hombre, ¿no? La naturaleza ahora es vista como un elemento que se puede dominar, que se puede transformar, ¿no? La naturaleza es vista como un gran mecanismo, como una máquina, ¿no? Que tiene su propio mecanismo, es decir, que se rige por sus propias leyes, ¿no? Es necesario que el hombre entienda esas leyes, ¿no? Que aprenda cómo es que funciona ese gran mecanismo que es la naturaleza, ¿no? Con la finalidad de que pueda ser dominada y transformada, ¿no es cierto? Y bueno, el hombre es visto ahora como un sujeto natural y racional, ¿no? Como un sujeto que piensa, que razona, ¿no? El tema más importante en la reflexión de los filósofos es el relativo al conocimiento, ¿no? Por eso es que se le adjudica una gran importancia a la teoría del conocimiento, ¿no? Eh, Esta relevancia que el filósofo moderno le atribuye al conocimiento se ve, por ejemplo, en el título de algunas de las obras
escritas por algunos de los filósofos más representativos de esta etapa, ¿no? ¿No es cierto? Se trata de determinar cuál es el mejor método para conocer, ¿no? Y esta es una preocupación que viene incluso desde el Renacimiento, porque, por ejemplo, el filósofo Francis Bacon escribió como una respuesta a la obra Organon de Aristóteles. Organon significa instrumento, ¿no? Instrumento para pensar. Francis Bacon escribe como una respuesta el Novum Organum, que quiere decir el nuevo instrumento, ¿no? Donde declara la superioridad del método inductivo en las ciencias naturales, ¿no? Eh, Reivindica la inducción y la observación en el campo de las ciencias naturales, ¿no? Y bueno, un tiempo después, Descartes escribe eh, eh, el discurso del método, donde habla sobre el método que él considera que es el más adecuado para conocer y que, como sabemos, consta, ¿no?, de cuatro reglas, ¿no es cierto? La regla de la evidencia, la regla del análisis, la regla de la enumeración y la regla de la síntesis, ¿no es cierto? La regla de la evidencia establece que no debemos dar por cierto ningún conocimiento a menos que éste se nos presente con toda claridad y distinción a nuestro entendimiento, ¿no? O sea, de una manera tan clara, este, de una manera tan clara o evidente que no necesitemos ninguna prueba, ¿no? Nos bastará simplemente la razón para aceptarlo, ¿no? Y de una manera tan distinta que no pueda ser confundido con ningún otro objeto, ¿no? Luego tenemos la regla del análisis, ¿no?, que recomienda descomponer en tantas partes como sea necesario un todo, para estudiarlo mejor, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, cuando se nos pide hacer el análisis de una obra literaria, por ejemplo, ¿no? O el análisis de un poema, por ejemplo, ¿no? Eh, lo descomponemos, ¿no?, en las partes que sea necesaria para un mejor estudio, ¿no? Eh, Luego viene la regla de la enumeración, que nos pide hacer tantas enumeraciones y tantos listados como sea necesario, ¿no? Con el objeto de entender mejor un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, si vamos a estudiar la geografía de una región X, pues podemos hacer enumeraciones de sus ríos, de sus montañas, ¿no? Bueno, y otros accidentes geográficos, ¿no? O por ejemplo, si vamos a estudiar la organización política, por ejemplo, del virreinato peruano, una lista de los virreyes, ¿no?, más importantes que tuvo el virreinato del Perú a lo largo de sus 3 siglos de existencia, creo que fue, ¿no? Bueno, y así por el estilo, ¿no? Y finalmente viene la regla de la síntesis, mediante la cual, pues, se debe hacer un resumen, ¿no? Un resumen de aquello que hemos estudiado, ¿no? Es algo que facilita su entendimiento, su comprensión. En síntesis, Descartes escribió el discurso del método, en el que propone el método que él considera el más adecuado para conocer y que consta de cuatro reglas, como ya dije, ¿no? Eh, esta obra, el discurso del método, tiene una gran importancia por varias razones. Yo voy a señalar una, ¿no? Porque es la primera obra filosófica escrita en lengua nacional. Es decir, durante la etapa anterior, en la etapa medieval, las obras filosóficas estaban escritas en latín, que era el idioma de la gente culta, ¿no? En la etapa medieval, para acceder al mundo de la cultura tenías que saber el latín. Si no sabías latín, pues no podías acceder al mundo de la cultura, ya que, como repito,
las obras estaban escritas en latín, ¿no es cierto? Pero, si se quiere, una característica fundamental del discurso del método, obra escrita por Descartes, es que es la primera obra filosófica escrita en lengua nacional, marcando pues eh, una tendencia, ¿no es cierto?, en, en materia filosófica, ¿no? Una tendencia, es decir, posteriormente otros filósofos empiezan a escribir en sus respectivas lenguas sus propias obras filosóficas, ¿no? Y se acaba la hegemonía del latín, ¿no es cierto?, que repito, era el lenguaje de la gente culta durante la etapa medieval, ¿no es cierto? Pero también hay obras que aluden a las facultades que el hombre emplea para conocer, por ejemplo, principios del conocimiento humano, ensayos sobre el entendimiento humano, son algunas de las obras que se escribieron durante la etapa moderna y que prueban pues la importancia que el conocimiento tuvo en la reflexión de los filósofos modernos, ¿no? Y no quiero dejar de pasar este momento para mencionar otra gran obra escrita por el filósofo prusiano Immanuel Kant. Me refiero a la Crítica de la Razón Pura, que en buena cuenta es una crítica, un estudio, un análisis de la razón como facultad que el hombre emplea para conocer, eh, más propiamente sobre sus posibilidades y sobre sus límites para conocer, ¿no? O sea, en la obra Crítica de la Razón Pura, Kant analiza las posibilidades de la razón para conocer, pero también sus limitaciones, ¿no? Esa obra encierra tácitamente una pregunta. La pregunta es, ¿podemos conocer o no podemos conocer? ¿No? De la cual se desprenden muchas otras preguntas, ¿no? Como por ejemplo esta, ¿no? Si podemos conocer al objeto de manera total, completa o solo parcial, ¿no? Bueno, ya saben que Kant dice que sí podemos conocer, pero solo podemos conocer un aspecto del objeto, ¿no? Nuestro conocimiento del objeto es parcial, es limitado. Solo conocemos los fenómenos del objeto, ¿no? O sea, conocemos al objeto tal como se presenta en nuestros sentidos, ¿no? Conocemos el fenómeno del color, del sabor, del olor, etcétera, ¿no? Pero al objeto tal como es en sí mismo y al cual Kant llama noumeno, eso no lo podemos conocer. El noumeno es incognoscible según la perspectiva kantiana, ¿no? Por otro lado, durante la etapa moderna se van a desarrollar varias corrientes filosóficas, ¿no? Por ejemplo, el racionalismo, el empirismo, el criticismo, etcétera, ¿no? El racionalismo y el empirismo son dos corrientes antagónicas que proponen tesis eh, contrarias en relación con el origen del conocimiento. Pues, mientras que para el racionalismo el conocimiento surge de la razón, para el empirismo todo conocimiento proviene de la experiencia, ¿no? Bueno, estas tesis propias del racionalismo y el empirismo van a ser sintetizadas por la filosofía de uno de los pensadores más importantes, si no el más importante de esta época, Immanuel Kant, con su filosofía criticista, ¿no? El criticismo, que es el nombre con el cual se denomina la filosofía de Kant, sostiene que eh, el racionalismo y el empirismo tienen razón parcialmente, ¿no? ¿Correcto? Parcialmente. Eh, es decir, en el conocimiento intervienen la razón y los sentidos de manera indesligable, ¿no? ¿No es cierto? O sea, tanto la razón como los sentidos intervienen.
pero la intervención de estos es necesaria, es indesligable para que se pueda constituir conocimiento alguno, ¿no? ¿Correcto? Eso es lo que sostiene Kant. ¿Cuáles son los representantes más importantes de la filosofía moderna? Bueno, evidentemente Descartes, ¿no? Quien es considerado el padre de la filosofía moderna, el iniciador del racionalismo moderno, el iniciador del idealismo en la modernidad. John Locke, que es considerado el padre del empirismo moderno. David Hume, que es un gran representante del empirismo, ¿no? Eh, él asume el empirismo, pero de una manera más radical que su antecesor John Locke. Y bueno, Immanuel Kant, que como ya dije, pues es considerado el filósofo, uno de los filósofos más importantes de la etapa moderna, si no el más importante, ¿no? Eh, por varias razones, ¿no? Por varias razones. Eh, Estos son entonces los filósofos más representativos de la filosofía moderna, ¿correcto? ¿Hasta aquí todo claro, jóvenes? Profe, una consulta. Sí, Sí, profe. claro. ¿Usted cree que puede repetir eh, de los representantes lo que padre de qué era? Es el padre del empirismo moderno. Con Locke surge el empirismo moderno. Ya, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces, como supongo que todo está claro, ¿no? Vamos a pasar a desarrollar las ideas de algunos filósofos representativos de esta etapa, ¿no? Un ratito, por favor. Bueno, entonces, para sintetizar un poco lo que hemos hablado hasta aquí, diremos que entre las características más importantes de la filosofía moderna se incluyen, pues, la independencia de la filosofía y de la razón frente a la religión y a la teología, ¿no? Eh, Surge una nueva concepción de la naturaleza y del hombre, ¿no? Hay una preocupación especial por el conocimiento. Se desarrollan diversas corrientes filosóficas tales como el racionalismo, el empirismo y el criticismo, ¿no? Entre otras características importantes, ¿no? Como por ejemplo el surgimiento del individualismo y el antropocentrismo, ¿no? Bueno, la filosofía o con la filosofía moderna surge pues el individualismo, ¿no? El hombre es concebido como un individuo, ¿no? Como un individuo que piensa, ¿no? Que razona, ¿no? Y el antropocentrismo, ¿no? Es decir, esta tendencia de colocar en el centro de la reflexión al hombre, ¿no? Recordemos que la filosofía medieval era teocentrista. En cambio, la filosofía moderna es antropocentrista, ¿no? La filosofía moderna supone pues una ruptura con el pensamiento medieval, ¿no? Dando pase a nuevos enfoques filosóficos como el racionalismo, el empirismo y el criticismo, ¿no es cierto? Como dije, durante esta etapa se prioriza la razón, el método científico, como las herramientas más importantes para lograr el conocimiento y responder a las grandes interrogantes filosóficas, ¿no? El ser humano se convierte en el centro del universo, dando lugar a una mayor valoración del individuo y sus libertades, ¿no es cierto?
hay un interés especial por entender cómo conocemos, cuáles son los límites, cuáles son las fuentes del conocimiento, ¿no? También se cuestionan y se rompe con las tradiciones y creencias que, que predominaron durante la Edad Media, especialmente durante la escolástica, ¿no? Eh, se desarrollan escuelas o corrientes filosóficas fundamentales como el racionalismo, que prioriza la razón, el empirismo, ¿no? Que prioriza la experiencia sensible, y el criticismo, conocido también como idealismo trascendental, que intenta sintetizar ambas corrientes filosóficas, ¿no? Eh, También hay una nueva forma de entender lo que es verdadero, especialmente con Descartes, ¿no? La verdad hay que buscarla en la coherencia lógica, en la claridad. Recordemos que para Descartes el conocimiento es concebido como una idea verdadera. ¿Qué es un conocimiento? Es una idea verdadera, según Descartes. ¿Pero qué es una idea verdadera? Es una idea clara y distinta, ¿no? Es decir, que se presenta con toda claridad a la razón, de una manera tan obvia que no necesitamos más que nuestra razón para determinar su verdad, ¿no? Y su distinción, es decir, que se presenta de una manera tan clara y tan distinta que no la podemos concebir con otro objeto, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, la verdad depende pues de la claridad, de la distinción, de la coherencia lógica, y ya no depende de ninguna autoridad religiosa como sí ocurrió durante la etapa medieval, ¿no es cierto? Bueno, a todo esto hay que agregar que los grandes avances científicos que se produjeron durante esta etapa inspiraron y moldearon el pensamiento filosófico, promoviendo la observación y también la experimenta, experimentación, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a hablar entonces sobre el racionalismo. Como ya dije, el racionalismo es una de las grandes corrientes filosóficas que se desarrollaron durante el siglo XVII en Europa, ¿no? El racionalismo surgió en países como Francia, en países como Alemania, ¿no? Es decir, eh, si lo vemos desde un punto de vista geográfico, surgió en la Europa continental, ¿no? El iniciador del racionalismo moderno es Descartes. Entre los representantes más importantes del racionalismo de esta época tenemos, además de Descartes, a, a Leibniz, ¿no? Gottfried Leibniz es un gran pensador racionalista, ¿no? Eh, Ahora, el racionalismo sostiene que solo podemos acceder al conocimiento con la razón, ¿no? El conocimiento procede o proviene de la razón. Solo con la razón podemos producir conocimiento, ¿correcto? Y como ya dije, el padre del racionalismo moderno es Descartes, ¿no? Que fue un filósofo francés. Él es considerado el padre de la filosofía moderna, ¿no? Para él, la razón es el origen y es el fundamento del conocimiento, ¿no? A través del cual buscamos establecer la certeza, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Descartes tenía un objetivo bastante ambicioso, ¿no? Eh, Descartes se propone refundar la filosofía, ¿no? Él quería elaborar un sistema filosófico eh, sobre bases seguras, sobre bases o fundamentos indubitables, ¿no? O sea, busca la certeza en el conocimiento
como una manera de romper con el criterio de autoridad que predominó durante la Edad Media, ¿no? Como ustedes recordarán, en la Edad Media prima la autoridad, por ejemplo, de Dios, de la Biblia, ¿no? En materia religiosa, la verdad de dónde procede, de la Biblia. ¿Por qué? Porque es un libro sagrado que fue escrito por inspiración divina, ¿no? Por ello, se pensaba que este, es un libro perfecto, al punto pues que si un investigador llega a conclusiones contrarias a las que a las de la Biblia, a lo que se sostiene en la Biblia, el investigador está equivocado, pero en la Biblia no, porque la Biblia no se equivoca, ya que fue escrito por Dios y Dios es perfecto. Entonces, se recurre a la autoridad, pues, ¿no? De Dios, de la Biblia, ¿no? Se piensa que este, constituye una herejía o una blasfemia negar la Biblia, ¿no? Cuestionar las sagradas escrituras, porque eso equivale a, a criticar al mismo Dios, ¿no? ¿No es cierto? A cuestionar al mismo Dios, ¿no? Entonces, no se puede hacer tal cosa. Recordemos que en algún momento de la Edad Media incluso se crea una institución para combatir a los enemigos de la fe. Me refiero a la Inquisición, ¿no? O a la Santa Inquisición, que fue creada, repito, para perseguir a los enemigos de la fe cristiana, ¿no es cierto? Ahora, en materia filosófica, la autoridad provenía de Aristóteles, filósofo al cual pues se le consideraba el filósofo por excelencia, por antonomasia, ¿no? ¿No? Los medievales respetaban mucho la autoridad de Aristóteles, además porque el pensamiento de Aristóteles se utilizó para darle base, para darle fundamento a las creencias religiosas predominantes en ese momento, me refiero a las cristianas, ¿no? Recordemos que algunos filósofos recurrían a Aristóteles para, por ejemplo, lo que hace Santo Tomás, ¿no? Hacer coincidir al primer motor inmóvil de Aristóteles con Dios, con el Dios cristiano, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, la autoridad, el respeto que se tenía por Aristóteles era tal de que lo llamaban el filósofo, ¿no? Y cuando en un ambiente académico alguien se refería al filósofo, todo el mundo pues sabía que se estaba refiriendo a Aristóteles, ¿no? ¿No es cierto? En materia política, la autoridad provenía de los reyes, de los monarcas absolutistas, que tenían poderes ilimitados, pues, ¿no? Los monarcas absolutistas tenían capacidad para crear las leyes, para ejecutarlas, para administrar la justicia, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la época medieval fue una época donde prima o predomina el criterio de autoridad, pero en la etapa moderna ya se trata de sustituir ese criterio de autoridad por la certeza en el conocimiento. Y Descartes busca la certeza en el conocimiento a través de su método conocido como la duda metódica, ¿no? Donde la duda es simplemente un medio para llegar a la certeza. O sea, la duda no es el objetivo del método, ¿no? Sino simplemente un medio para alcanzar o lograr la certeza, ¿no? Su frase pienso, luego existo, se encuentra vinculada con esta forma filosófica de pensar mediante la cual se pretende superar el criterio de autoridad dominante en la filosofía medieval, ¿no? Descartes propuso un método moderno basado en el criterio de certidumbre, contrario, repito, al criterio de autoridad, que consiste en no aceptar nada como verdadero, a no ser que se nos presente de una manera tan clara y distinta, tan evidente a nuestra razón.
Antes de admitir algo como verdadero o evidente, hay que someterlo a la duda. Hay que examinar lo que se ofrece a nuestro entendimiento, ¿no? El ejercicio de la duda es la primera de las 4 reglas del método cartesiano, ya que el propósito final del método es lograr, repito, la certeza. La certeza nos permite establecer los cimientos necesarios para conseguir el conocimiento de la verdad, la cual Descartes define como una idea clara y distinta, ¿no? Ahora bien, según Descartes, el conocimiento consta de varios tipos de ideas, ¿no? Las ideas adventicias, las ideas facticias y las ideas innatas, ¿no? Las ideas adventicias son aquellas que provienen de la experiencia sensible y que surgen cuando entramos en contacto directo con las cosas, ¿no? Por ejemplo, la idea que tengo de una carpeta, de una pelota, de un automóvil son ideas adventicias, porque han surgido en contacto directo con esos objetos, ¿no? ¿No es cierto? Descartes no niega la validez de los conocimientos empíricos, pero los desprecia, ¿no? Al igual que Platón, ¿no es cierto? Desprecia los sentidos, ¿no? Por ser fuente de confusión y de apariencia. Igual, Descartes también desprecia, ¿no es cierto? Los conocimientos empíricos porque eh, no considera cierto ni seguro lo que proviene de la experiencia, ¿correcto? Los sentidos nos engañan, dice, ¿correcto? También habla sobre las ideas facticias, que son ideas creadas por mi imaginación, ¿no? Sobre la base de ciertas ideas adventicias. Por ejemplo, a ver, la idea de sirena, ¿no? La idea de sirena, que está basada en la idea de mujer y la idea de pez. Y es que la sirena es un ser mitológico, mitad pez, mitad mujer, ¿no? ¿No es cierto? Es una idea facticia, ¿correcto? Y también habla sobre las ideas innatas, que son ideas congénitas, es decir, que se encuentran en nosotros desde que nacemos, ¿no? No provienen de los sentidos, no provienen de la imaginación, sino que están en nosotros desde que nacemos, están en nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, la idea de alma, la idea de Dios, la idea de mundo, son ideas innatas, ¿no? Y son las ideas que hacen posible nuestro conocimiento. Si el hombre conoce, es gracias a que posee ideas innatas en el conocimiento, ¿no? Si el hombre no poseyera ideas innatas, sería imposible que conozca, ¿correcto? Muy bien. Pero además, Descartes sostiene que las ideas innatas cumplen el papel que los axiomas cumplen en la matemática, ¿no? Como sabemos, los axiomas son el punto de partida de nuestros conocimientos en matemática, ¿no? ¿No es cierto? Igual, cuando nosotros conocemos las ideas innatas, ¿no? Son ese punto de partida, son la condición necesaria para que nosotros conozcamos, ¿no? El conocimiento se inicia con las ideas innatas, dice Descartes. Ahora bien, Descartes analiza, ¿no? La realidad y encuentra que existen 3 tipos de sustancias que componen la realidad, ¿no? Eh, una primera sustancia es la sustancia pensante o llamada también res cogitans, ¿no? Res cogitans. Es una sustancia cuyo único atributo es el pensamiento,
O sea, la sustancia pensante es el pensamiento, el alma. Aquella que nos permite juzgar, razonar, querer, imaginar, sentir, ¿no? ¿Correcto? En Descartes, pensamiento y alma es lo mismo, ¿correcto? El pensamiento es la base de las ideas, pero también de los sentimientos, así que cuidado con eso. En Descartes, repito, el pensamiento es la base de nuestras ideas, pero también de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones, ¿correcto? La sustancia pensante no necesita existir de ningún para no necesita para existir de ninguna otra sustancia finita. El alma, por ejemplo, no necesita del cuerpo para existir, ¿no? Luego tenemos la sustancia extensa, llamada también res extensa. En el caso del hombre, la res extensa o sustancia extensa es el cuerpo, ¿no? Es el cuerpo. Y en general puede decirse que la res extensa es cualquier cuerpo. ¿Por qué? Porque el atributo de cualquier cuerpo es la extensión, ya que todo cuerpo por definición es algo que ocupa un lugar en el espacio. Finalmente habla sobre la sustancia divina, conocida también como res infinita, que está basada en la idea de perfección y que considera que no ha sido construida por el hombre ni viene afuera. Por lo tanto, tiene que ser una idea innata, pues, puesta en nosotros porque un ser que realmente sea perfecto es Dios. Entonces, esos son los tres tipos de sustancia que componen la realidad según Descartes, ¿no? Ahora bien, para Descartes, el hombre es un ser dual, ¿no? Es decir, es una dualidad compuesta por cuerpo y alma, ¿no? Cuerpo y alma. Eh, Obviamente Descartes le da mayor importancia al alma, ¿no? Por sobre el cuerpo, ¿no? Ahora, los animales para Descartes son solamente seres materiales, son como máquinas, es decir, pura materia moviéndose, ¿no? Al carecer de res cogitans, al carecer de sustancia cogitans, carecen de alma. Y si carecen de alma, carecen de, carecen de pensamiento y carecen de sentimientos y emociones. Hay una anécdota que se cuenta en relación con un discípulo de Descartes, ¿no? Salía de una reunión y veía cómo una persona golpeaba salvajemente a a un perro. Y la mujer de este hombre, seguidor de Descartes, le pidió que interviniera, ¿no? Que frenara la violencia de este desnaturalizado hombre, ¿no? Y la respuesta del discípulo de Descartes o del seguidor de Descartes fue desconcertante, ¿no? Dijo, no te preocupes, es una máquina. O sea, no le duele, no sufre, ¿no? Porque carece de res extensa, ¿no? Perdón, de res coitans, quiero decir, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las obras más importantes escritas por Descartes? Bueno, las obras más importantes escritas por René Descartes, indudablemente son las meditaciones metafísicas y el discurso del método. Muy bien, ahora vamos a
pasar a hablar rápidamente acerca de- del empirismo del siglo XVII. Bueno, otra de las grandes corrientes filosóficas este, que se desarrollaron en Europa es el empirismo, ¿no? Eh, el empirismo sostiene que todo conocimiento surge de la experiencia, ¿no? Eh, Estos argumentos se basan en la idea de que el conocimiento se deriva de la experiencia sensorial, de la observación, lo que los hace accesibles y flexibles, ¿no? Se considera que este enfoque es la base del método científico, ya que permite la verificación de hipótesis y la adaptación a la realidad a través de la experimentación, ¿no? Eh, para el empirismo, entonces, la experiencia es la fuente del conocimiento. El conocimiento se construye a partir de la experiencia sensible, es decir, de lo que percibimos a través de los sentidos. Se basa también en la observación y la práctica cotidiana, lo que lo hace fácilmente accesible para la mayoría de las personas, ¿no? El empirismo obviamente se opone al racionalismo, que postula que el conocimiento puede provenir de ideas innatas o de la razón pura sin necesidad de experiencia. Los empiristas, en cambio, creen que la mente es como una tabula rasa, o sea, una pizarra en blanco, ¿no? Eh, es una pizarra en blanco cuando nacemos y se va llenando gracias a la experiencia, ¿no? Bueno, el fundador del empirismo moderno es el filósofo inglés John Locke, ¿no? Quien desarrolló una teoría del conocimiento mediante la cual rechazó el ignatismo de Descartes, pues para él la mente humana al nacer viene vacía de ideas, viene vacía de principios, como una tabula rasa, como un papel en blanco. De esta manera sostuvo que las ideas surgen en las experiencias que obtenemos de la experiencia con las cosas. Eh, Locke pensaba que el conocimiento se compone de dos clases de ideas, las ideas simples y las ideas compuestas, ¿no? Eh, y en la constitución de cada una de estas, el entendimiento cumple un rol diferente. Por ejemplo, en la constitución de las ideas simples, el entendimiento se comporta de manera pasiva, porque solo se limita a recibir estas ideas, ¿no? Las ideas simples son las que nacen en contacto directo entre nuestros sentidos y el objeto. Por ejemplo, cuando miramos, ¿no es cierto? Una pelota, ¿no es cierto? Al mirar una pelota surge una idea simple, ¿no? De color, ¿no? De, puede ser de textura, bueno, etcétera, ¿no? En cambio, en la constitución de las ideas compuestas, el entendimiento interviene de manera activa, eh, pues combina las ideas simples, relacionándolas para formar nuevas ideas, ¿no? Por ejemplo, la idea que tengo de un árbol es una idea compuesta. La idea que tengo de un hombre es una idea compuesta. Y así por el estilo, ¿no? Bueno, Locke es un pensador extraordinario, ¿no? Un gran representante del empirismo de esta etapa, ¿no es cierto? Eh,
Finalmente recordaremos que Locke se oponía pues al racionalismo de Descartes, que postula que el conocimiento puede provenir de ideas innatas o de la razón pura sin necesidad de experiencia, ¿no? Locke decía que no hay nada en nuestro entendimiento que antes no haya estado en nuestros sentidos, ¿no? Decía que la mente al nacer es como una tabula rasa. Muy bien. Por otro lado, recordaremos que los racionalistas, como Descartes, pensaban que la razón es la fuente principal del conocimiento. Pensaban que existen ideas innatas eh, que hacen posible el conocimiento, ¿no? Pensaban que el conocimiento matemático es el modelo de conocimiento por excelencia, ¿no? Y que la razón es el camino más seguro hacia la verdad porque supera las deficiencias propias de los sentidos. El racionalismo tiene una gran confianza en la razón como fuente de conocimiento. Los racionalistas argumentan que la mente humana tiene la capacidad de alcanzar la verdad a través del pensamiento y la deducción. Y sostiene que algunas ideas, como las de causalidad, las de sustancia, no provienen de la experiencia, sino que están presentes en la mente desde que el hombre nace, ¿no? Muy bien, jóvenes. Otro gran representante del empirismo moderno es el filósofo escocés David Hume, ¿no? El cual, si se quiere, llevó más lejos, ¿no? Las ideas de Locke. El empirismo de Hume es un empirismo más radical que el empirismo de John Locke, ¿no? Este gran filósofo escocés sostuvo que la mente tiene dos clases de percepciones, las impresiones y las ideas. Y sostuvo que éstas se diferencian por dos aspectos, por el orden en el que se presentan y por la intensidad con la que se experimentan, ¿no? Veamos, por ejemplo, las impresiones y las ideas se diferencian por el orden en el que aparecen, o sea, primero son las impresiones y después son las ideas, ¿no? No pueden haber ideas si antes no hemos tenido impresiones acerca de un objeto. Eso es imposible, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? Por eso es que se oponen al ignatismo de Descartes, que señala que primero son las ideas y después son las impresiones, ¿no? Por otro lado, Hume decía que las impresiones se experimentan con una mayor intensidad, con una mayor vivacidad que las ideas, ¿no? Las ideas, si se quiere, son una imagen débil, ¿no? Una imagen tenue de un objeto que hemos percibido anteriormente, ¿no? Y Hume desarrolló una teoría de la causalidad mediante la cual sostiene que la idea de causa y la idea de sustancia son absurdas, ya que estas, o sea, la idea de causa, la idea de sustancia son
eh, primero que las impresiones. Hume sostuvo que todas las ideas simples provienen de las impresiones. Eso también es algo importante. Y sostuvo que las ideas de causa y de sustancia son falsas ideas, son ideas absurdas, ya que no están antecedidas por impresiones. Bueno, yo sé que existe una pizarra porque antes la he visto. Si tengo la idea de botella es porque existe una botella, ¿no? O si tengo la idea de pelota es porque he pateado una pelota alguna vez, ¿no? Pero ¿qué ocurre en relación con la idea de causa y de sustancia? Bueno, ocurre que no tenemos ninguna impresión de estas ideas, ¿no? No tenemos ninguna impresión. Nadie sabe de qué color es de qué color o cuánto pesa la idea de causa o la idea de... No sabemos. Entonces, he ahí el problema, ¿no? Entonces, para Hume, la causalidad, la idea de causa y la idea de sustancia son absurdas, son falsas ideas, ¿no? Eh, Solo surgen por una cuestión de hábito, ¿no? Porque la mente del hombre, eh, por la costumbre, por el hábito, suele relacionar causalmente los fenómenos, ¿no? Debido a que en repetidas ocasiones ha visto que a un fenómeno X le sigue un fenómeno Y. Por ejemplo, siempre que prendemos fuego sale humo. Entonces, concluye que el humo es causado por el fuego, ¿no? Ese es. Pero esta idea de causalidad, este, simplemente ha surgido por el hábito, por la costumbre de ver que siempre que se produce X, luego viene Y, ¿no? O sea, esa es la relación. Pero no es que exista la idea de causalidad, como tampoco existe la idea de sustancia, ¿no? A ver, por ejemplo, dice, las ideas de causa y sustancia solo surgen por hábito o costumbre. La conexión entre dos hechos no es un dato de la experiencia, sino el resultado de una creencia después de advertir repetidamente la conexión de dos acontecimientos. La causalidad pues tiene un origen psicológico y es fruto de una asociación de ideas. Por ejemplo, toda la experiencia que tenemos de la sustancia rosa se agota en sus propiedades de color, tamaño, forma, etcétera. Pero todas estas percepciones se sitúan a nivel de las propiedades o atributos y no de la sustancia. Por lo tanto, la idea de sustancia es falsa, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de que una rosa es roja o es rosada, pues, nos estamos refiriendo a una propiedad, a un atributo de esta sustancia, pero no a la sustancia misma, ¿correcto? No a la sustancia misma. Cuando hablamos sobre el aroma, el perfume de una rosa, nos estamos refiriendo a un atributo, a una cualidad, pero no a la sustancia misma, ¿no? Por lo tanto, la idea de sustancia es falsa, ¿no? Así de contundente es el filósofo David Hume, ¿no? Quien llevó, repito, el empirismo, eh,
digamos, a una escala más radical, ¿no? Que la de Locke, ¿no? Muy bien. Y luego viene el criticismo, que es una corriente filosófica que sintetizó los aportes del racionalismo y del empirismo, ¿no? Eh, el criticismo es el nombre con el que se conoce la filosofía del gran filósofo prusiano Immanuel Kant, ¿no? Eh, cuyos aportes son de gran importancia, ¿no? Sus aportes son innegables, ¿no? Por ejemplo, eh, del criticismo se destaca su capacidad para fomentar el pensamiento crítico, la toma de decisiones bien informadas, la credibilidad de las fuentes, la extracción de conclusiones claras, la apertura a nuevas ideas. También se destaca el hecho de que examina los límites y alcances del conocimiento humano en lugar de aceptar afirmaciones sin cuestionamiento, ¿no? Insta a la razón a ser sometida a un examen riguroso y escéptico. Esto permite validar el conocimiento de una manera más profunda y más rigurosa. Bueno, les decía entonces que el criticismo es la filosofía que sintetiza los aportes del racionalismo y del empirismo, ¿no? Kant decía de que el racionalismo y el empirismo reducen el origen del conocimiento a una sola fuente, ¿no? Con lo cual no estaba de acuerdo, porque para Kant el conocimiento se constituye con base en dos fuentes indesligables, como son los sentidos y la razón, ¿no? Sin embargo, el racionalismo cae en un vicio que en materia filosófica se conoce como reduccionismo, porque reduce el origen del conocimiento a una sola fuente, que es la razón. De la misma forma como el empirismo reduce el origen del conocimiento a una sola fuente y esa fuente es la experiencia, ¿no? Bueno, Kant trata de superar ese reduccionismo y sostiene que el conocimiento tiene dos fuentes indesligables. Estas son los sentidos y la razón, ¿correcto? Bueno, como filósofo defensor de la Ilustración, Kant consideró que el hombre debía de imponerse la máxima de pensar por cuenta propia, con sus propias ideas, ¿no? En este sentido, este, creó la famosa frase sapere aude, que quiere decir atrévete a conocer, atrévete a saber, atrévete a pensar por cuenta propia, con tus propias ideas, ¿no? El hombre solo será verdaderamente libre cuando pueda pensar con sus propias ideas, ¿no? Sin que lo subyuguen los distintos tipos de autoridades, ¿no? Por eso se le considera el representante más importante de la filosofía ilustrada este, en buena parte de Europa, ¿no? Ahora, de acuerdo con su pensamiento, la filosofía debe plantearse los siguientes problemas. ¿Qué puedo conocer? Que es una pregunta que corresponde al ámbito de la teoría del conocimiento, ¿no? ¿Qué puedo conocer? ¿No? ¿Qué debo hacer? Que es una pregunta que corresponde al ámbito de la ética y la moral. ¿Y qué debo esperar? Que es una pregunta que corresponde al ámbito de la filosofía de la historia y de la religión. Estas tres preguntas se sintetizan en una sola. ¿Qué es el hombre? Que es una pregunta que corresponde evidentemente a la antropología filosófica, ¿no?
Ahora bien, este gran filósofo publicó entre las múltiples obras que escribió, la crítica de la razón pura, con el objeto de determinar cuáles son los alcances o cuáles son las posibilidades de la razón, pero también como una forma de establecer o precisar cuáles son sus límites en la búsqueda del conocimiento, ¿no? Para Kant, los conocimientos solo se pueden lograr tomando como base la experiencia, es decir, los fenómenos. Por ello, lo que esté más allá de la experiencia, ¿no? En una alusión al nómeno, que es el nombre que le da a las cosas tal como son en sí mismas, no pueden entrar en el ámbito del conocimiento, ¿no? Además, sostiene que todos los seres humanos nacemos con ciertas categorías o estructuras mentales a priori que nos sirven para ordenar los datos que recibimos de nuestros sentidos. Por ende, el entendimiento o razón también tiene un papel fundamental en el acto del conocimiento. Precisamente la participación preponderante del sujeto, ¿no? Por encima de la del objeto en la constitución del conocimiento es lo que se ha llamado giro copernicano. O sea, así como Copérnico cambió nuestra manera de ver y de entender el universo, porque como sabemos, con Copérnico se piensa que ya no es la Tierra, sino el Sol, el centro del universo conocido en ese momento, ¿no? ¿No es cierto? Así como Copérnico nos enseñó que no es la Tierra, sino el Sol, el centro del universo, Kant nos enseñó que en la constitución del conocimiento, el elemento más importante no es el objeto, sino el sujeto. Y que el sujeto o la mente del sujeto cumple un papel activo en la constitución de dicho conocimiento, ¿no? Muy bien, hasta ahí está claro, jóvenes. ¿Todo claro hasta aquí? Me gustaría saber si todo está claro hasta aquí. Espero su Sí, profe. confirmación, por favor. Sí. A ver, les voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué les parece? ¿Ya? Les voy a hacer algunas preguntas y, bueno, quien quiera, pues puede ir contestando, ¿no? A ver, ¿quién es el padre de la filosofía moderna? ¿Con qué filósofo comienza la filosofía moderna? Con Descartes. Con Descartes, ¿no es cierto? Con Descartes. Muy bien, felicitaciones. A ver, según Descartes, ¿cómo se inicia el conocimiento? Por la razón. Por Con la la razón. razón, Ah, con la razón. Muy bien, muy bien. A ver, tercera pregunta. A ver, ¿cómo se llama el método creado por Descartes para filosofar? cartesiano. ¿Cómo se llama? Es el método de ¿Duda? el método ¿Duda? de la duda, ¿no? Claro, el método de la duda, ¿no? O la duda metódica también, ¿no? Duda metódica o el método de la duda, ¿no es cierto? Una pregunta, y esto sí quiero que lo tengan muy claro, ¿ah? A ver, ¿cuál es la finalidad del método cartesiano? ¿Alcanzar la duda o la certeza? ¿La certeza? La certeza, Alcanzar la muy bien. verdad absoluta. Claro, alcanzar la certeza, ¿no? La certeza en el conocimiento. Con la finalidad de dejar atrás el criterio de autoridad, pues, ¿no? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan lo que les dije? De que en la Edad Media, cuando un investigador, cuando un hombre de ciencia llegaba a una conclusión diferente a la de la Biblia, se pensaba que
científico estaba equivocado, pero no la Biblia, porque la Biblia era infalible, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Entonces, la autoridad en el conocimiento, ¿de dónde provenía? Provenía pues de Dios, de la Biblia, de qué sé yo, ¿no? ¿Me entienden? Pero Descartes pues quiere superar el predominio, ¿no es cierto?, de este principio de autoridad, ¿no es cierto? Muy bien. De eso se trata, ¿no? Siguiente pregunta, a ver, ¿cuál es la primera obra filosófica escrita en lengua nacional? ¿Cuál es la primera obra filosófica escrita en lengua nacional? ¿Se acuerdan? Yo les dije que en la Edad Media los libros de los filósofos se escribían en latín, ¿no? Pero en la etapa moderna surge algo muy importante que va a marcar una tendencia, ¿no? ¿Cuál es esa obra? Esa obra es el discurso del método escrita por Descartes, ¿no es cierto? A ver, ¿y cuántas son las reglas del método propuestas por Descartes? 4. 4 reglas, ¿no? A ver, solamente menciónenme cuál es la primera regla. ¿Con qué nombre es conocida la primera regla? La regla de la Evidencia. Evidencia. claro, la regla de la evidencia, ¿no es cierto? La regla de la evidencia que exige no aceptar nada como verdadero si es que no se presenta nuestra razón con toda claridad y distinción, ¿no? Con toda claridad y con toda distinción, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, otra pregunta. ¿Quién es considerado el padre del empirismo moderno? John Locke. John Locke, ¿no? John Locke es considerado el padre del empirismo moderno, ¿no es cierto? A ver, para Locke, ¿el conocimiento de dónde surge? ¿Cómo De la surge el conocimiento? experiencia, de la experiencia. Claro, con la experiencia. De las ideas. Con la experiencia, ¿no es cierto? Con la experiencia, efectivamente, ¿no es cierto? A ver, Locke eh, defendió o rechazó el ignatismo de Descartes. Lo rechazó. Lo Lo rechazo. rechazó, efectivamente, ¿no es cierto? Rechazó el ignatismo de Descartes, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, ¿quién me dice? Para Hume, ¿no es cierto? Eh, la mente tiene dos clases de percepciones. ¿Cuáles son? La intensidad y el La orden en la impresión. ejecución. Las impresiones y las Ideas. 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 Las impresiones y las ideas. A ver, las impresiones y las ideas se diferencian, entre otras cosas, por el orden en el que se presentan. ¿Qué son primero? Las Las impresiones y impresiones. luego las ideas. Claro, primero impresiones, después ideas, ¿no? Y en Descartes, ¿qué son primero? Primero las ideas. Claro, las ideas Ideas. innatas, ¿no es cierto? Primero son las ideas, ¿no? Y después son las impresiones, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué Hume rechaza la existencia de las ideas de causa y de substancia? ¿Por qué para Hume las ideas de causa y de sustancia son falsas ideas? ¿Por qué? A ver.
Ya que no están Que no antecedidas por existiría impresiones. innata. A ver, Nicole, me parece que tu respuesta es acertada. A ver, vuelve a repetir. Es porque no están antecedidas por impresiones, es decir, no provienen Claro, de las impresiones. porque no se basan en impresiones, pues. Hume es muy claro, ¿no? Él dice, para que el hombre tenga una idea, primero tiene que haber tenido una impresión de algo, ¿no? ¿No es cierto? Primero tiene, pero él considera que no tenemos impresiones de las ideas de causa y de substancia, por lo tanto no podemos llamarlas ideas, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, según Hume, ¿por qué es que el hombre siempre busca relacionar los fenómenos de una manera causal, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que lleva al hombre a relacionar los hechos de manera causal? La asociación de ideas. Claro, la La costumbre, el casualidad. hábito, ¿no? El hábito, la costumbre es lo que nos hace relacionar esto. O sea, el hecho de ver siempre, ¿no? De ver siempre o repetidas veces que a un fenómeno A le sigue un fenómeno B. Si prendo fuego, sale humo. Cada vez que prendo fuego, sale humo. Entonces relaciono ese fenómeno de manera causal, ¿cierto? Por la costumbre, por el hábito, ¿no? Pero eso no significa, según Hume, que las ideas de causa y de substancia eh, sean reales, existan, ¿no? Simplemente son producto del hábito, de la costumbre, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a seguir hablando acerca de la filosofía moderna. Bueno, estaba hablando acerca de Immanuel Kant, ¿no? Kant, en su obra Crítica a la razón pura, trata de determinar cuáles son las posibilidades de la razón para conocer, pero también trata de establecer los límites de esta, de la razón, ¿no? ¿No es cierto? Su objetivo era responder a la pregunta, ¿qué podemos conocer? Bueno, ya sabemos que para Kant el hombre solo conoce un aspecto de la realidad, solo conoce los fenómenos, pero no los nómenos, ¿no es cierto? ¿No? Además, Kant sostiene que todos los hombres, ¿no es cierto? Todos los hombres eh, nacemos con ciertas categorías o estructuras mentales a priori, tales como el espacio y el tiempo, que nos sirven para ordenar los datos que recibimos de nuestros sentidos. Por ende, el entendimiento razón también juega un papel fundamental en el acto cognoscitivo. Cuando el hombre conoce, nuestra razón participa de manera activa en el conocimiento. Cuando el hombre conoce un objeto, la razón envía sobre el objeto el espacio y el tiempo, pero también las categorías de unidad, pluralidad, etcétera, con las cuales ordena esos datos, ¿no? Y es que, como ya dije, pues, ¿no? Para, para, para Kant, primero, primero son los sentidos y después es la, la razón, ¿no es cierto? Primero los sentidos y después la razón, ¿no? Así es como se constituye el conocimiento, ¿no? El giro copernicano es un concepto acuñado por Kant para referirse a un cambio en la forma como entendemos el conocimiento, ¿no? Eh,
digamos, si se quiere, es una metáfora, ¿no? Que surge de la comparación con la revolución que provocó en el campo de la astronomía Nicolás Copérnico, ¿no? ¿No es cierto? En lugar de asumir que el conocimiento se basa en que el sujeto pasivo se adapta al objeto externo, Kant propuso que el sujeto activo configura activamente los objetos que conoce a través de sus estructuras mentales innatas, como el espacio, el tiempo y las categorías. ¿No es cierto? Hasta antes de Kant se pensaba que el conocimiento giraba en torno al objeto. Se pensaba que el objeto era quien determinaba el conocimiento. El sujeto era un mero espectador, un espectador pasivo, que recibía la información que provenía de una realidad externa o independiente, ¿no? En otras palabras, la forma en que conocíamos las cosas estaba determinada por el objeto, ¿no? Pero a partir de Kant, el sujeto se convierte en el centro del acto del conocimiento. La mente del sujeto construye el conocimiento a través de sus propias estructuras mentales, ¿no? El conocimiento ya no es un reflejo de la realidad, sino una construcción del sujeto, ¿no? Limitada por los procesos mentales del hombre, ¿no? Los objetos de nuestra experiencia son los que nuestra mente ha configurado, ¿no? Este cambio tiene consecuencias importantísimas, como la imposibilidad de conocer la realidad de forma absoluta. Por eso les decía, para Kant, el hombre solo puede conocer un aspecto de la realidad, ¿no? Que es el mundo de los fenómenos, pero no conocemos a los objetos tales como son en sí mismos, porque no podemos saltarnos a la garrocha los pasos del conocimiento. Esa es la razón por la que Kant criticó a los filósofos metafísicos, porque este, pretendían conocer directamente a ciertas entidades como Dios, el alma, el mundo, ¿no? Dios, el alma, el mundo. ¿No es cierto? Por ejemplo, hablaban con una facilidad increíble acerca de la inmortalidad del alma, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero Kant dice, no, o sea, eso está fuera de nuestro alcance del conocimiento. ¿Por qué? Porque todo conocimiento comienza con los sentidos y termina con la labor ordenadora realizada por nuestra razón. Los sentidos aportan información sobre los objetos, pero esa información va a ser ordenada por la razón. De la razón se desprenden el espacio, el tiempo y las categorías con las que eh, convertimos esa información en un conocimiento, ¿no? Entonces, repito, el giro copernicano tiene consecuencias significativas, como por ejemplo la imposibilidad de conocer la realidad de forma absoluta y la necesidad de reconocer que la percepción está íntimamente ligada a las estructuras de la mente, ¿no? O sea, la realidad es, eh, de alguna manera, o sea, nosotros construimos lo que son los objetos de la realidad, ¿no? La visión que tenemos de los objetos de la realidad supone un proceso de construcción. Ahora, hay otra cosa, que Kant decía que el conocimiento consta de dos clases de juicios, los juicios analíticos y los juicios sintéticos, ¿no?
Los juicios analíticos son universales y necesarios. Son aquellos en los que el predicado está incluido en el sujeto, o sea, el predicado no me agrega nada nuevo acerca del sujeto, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos el triángulo tiene tres lados, el sujeto es triángulo, el predicado tiene tres lados. Bueno, el predicado no me agrega ningún conocimiento a este sujeto, ¿no? Más bien se trata de un juicio tautológico porque me dice lo mismo, ¿no? Total, el triángulo, por su misma naturaleza, es una figura de tres lados. Entonces, decir el triángulo tiene tres lados es redundante en realidad, ¿no? ¿No? Esa es la naturaleza de los juicios analíticos. Ahora, para saber que eso es verdadero no necesitas de ninguna prueba, te basta con un simple análisis de tu razón, ¿no? El triángulo tiene tres lados. ¿Analizo? Ah, sí, pues es obvio, ¿no? Es evidente, ¿no? En cambio, los juicios sintéticos se caracterizan por ser particulares y contingentes. Contingente quiere decir que pueden ser como no pueden ser. Por ejemplo, eh, si yo digo 3 por 3 es igual a 9, bueno, es necesario que así sea. 3 por 3 no puede ser 10, ni 11, ni 12. Necesariamente tiene que ser 9. Se trata de un conocimiento necesario. Pero, por ejemplo, si yo digo, le pregunto a una chica, ¿estás embarazada? Sí. Bueno, puede que tu hijo sea varón, puede que tu hija sea mujercita, ¿no? Eso es algo contingente. El sexo de una persona es contingente. Como el clima, ¿no? Mañana pueda que llueva, pueda que haga calor. Eso es algo contingente, lo que puede o no puede ser, ¿correcto? Entonces, los juicios sintéticos son particulares y contingentes y se caracterizan porque en ellos el predicado agrega algo nuevo al sujeto. Por ejemplo, cuando decimos los leones son carnívoros, bueno, no es necesario que todos los animales sean carnívoros, ¿no es cierto? Hay que probar, vamos a determinar que eso es así, que los leones son carnívoros, ¿me entiende? Ahora, Kant estaba en desacuerdo con los filósofos empiristas, quienes rechazaron la existencia de las ideas innatas. ¿Por qué? Porque al rechazar la existencia de las ideas innatas, rechazaban con ello la posibilidad de un conocimiento universal y necesario como es la ciencia, ¿no es cierto? Eh, para Kant, la existencia de las ideas innatas presentes en todos los hombres era la garantía de un conocimiento universal como es la ciencia, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, según Kant, si se niega la existencia de las ideas innatas, se renuncia a la posibilidad de obtener un conocimiento universal y necesario como es la ciencia, ¿no? Por ello, uno de los grandes propósitos de Kant es, este, es demostrar cómo es posible la ciencia, ¿no? Y Kant dice que la ciencia es posible gracias a la existencia de un cierto tipo de juicios, a los que llama juicios sintéticos a priori, los cuales se caracterizan por ser universales y necesarios, y además porque en ellos el predicado agrega un conocimiento nuevo al sujeto. Por otro lado, su validez, la validez de este tipo de juicios, la verdad de este tipo de juicios se establece sin recurrir a la experiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, la recta es la distancia más corta entre dos puntos. Repito, la recta es la distancia más corta entre dos puntos. El predicado es la distancia más corta entre dos puntos, no está contenido en el sujeto la recta, ¿no? Pero me basta con mi razón para saber que sí, pues
la distancia más corta entre dos puntos, ¿no? Es la recta, ¿no? Me basta un simple examen de mi razón, no necesito que nadie me lo demuestre, ¿no? Mi razón me dice que eso es verdadero, ¿no? Entonces, así es como Kant demuestra la existencia de la ciencia, fundamenta la ciencia, ¿no? ¿No? Bueno, ese es otro de los grandes méritos de Kant, ¿no? Así como Copérnico cambió nuestra perspectiva del universo, Kant también cambió nuestra perspectiva del conocimiento, pues él sostiene que el objeto debe adaptarse a las estructuras del sujeto. Lo preponderante en el conocimiento es el sujeto, ¿no? Ahora, la experiencia nos proporciona ciertos datos particulares, como por ejemplo el agua hierve a los 100 grados de temperatura, pero la ciencia busca leyes universales y necesarias. La ciencia es posible porque la razón aplica sus propios principios universales a la naturaleza. Repito, la ciencia es posible porque la razón aplica sus propios principios universales a la naturaleza. Los juicios científicos son sintéticos, ¿no? Ya que aportan nuevo conocimiento, pero son a priori, es decir, son universales y necesarios, lo que los diferencia de los juicios empíricos, ¿no? Así es, según Kant, como se constituyen nuestros conocimientos. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna inquietud en torno a lo último que se ha explicado? Entonces yo les voy a hacer algunas preguntas, ¿les parece? A ver, ¿con qué nombre es conocida la filosofía de Kant? Repito, ¿con qué nombre es conocida la filosofía de Kant? Criticismo. Criticismo, muy bien. Criticismo, ¿no? Muy bien. A ver, de acuerdo con eh, esta idea del giro copernicano, para Kant, ¿quién determina el conocimiento, el objeto o el sujeto? Sujeto. El sujeto, muy bien, el sujeto, ¿no? El objeto tiene que acomodarse, tiene que adaptarse a las categorías propias del sujeto, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, nos quedan algunos minutos. Vamos a seleccionar algunas preguntas. Les voy a dar las claves les voy a dar las claves de la evaluación de la semana. Por ejemplo, en la lectura complementaria, eh, hay una pregunta cuya respuesta está en la alternativa C de casa, ¿no? ¿No? A ver, pregunta, ejercicio de clase. Pregunta 1, la respuesta está en la alternativa D de dado. 2, la respuesta está en E de nano. 3, la respuesta está en la alternativa D de dado. 4, la respuesta está en la B de barco. 5, D de dado. 6, D dado. 7, E enano. Y 8, C casa, ¿no? No sé si les interesa, no creo que pueda desarrollar todas las preguntas, pero sí en los 15 minutos que nos quedan, podríamos resolver unas 2, 3 preguntas. ¿Qué les parece? ¿Cuáles les gustaría que resolviéramos? La 3, profe. Ya, a ver, la pregunta 3. Dice, el expositor de un seminario explica la importancia de la argumentación de San Anselmo en torno a la existencia de Dios
en el Proslogium. Sobre dicha cuestión, San Anselmo asevera que la idea de Dios necesariamente ha sido puesta en nosotros por una entidad superior. Finalmente, el expositor afirma que la idea de Dios implica que Dios existe. Nuevamente, a ver, el expositor de un seminario explica la importancia de la argumentación de San Anselmo en torno a la existencia de Dios en el Proslogium. Sobre dicha cuestión, San Anselmo asevera que la idea de Dios necesariamente ha sido puesta en nosotros por una entidad superior. Finalmente, el expositor afirma que la idea de Dios implica que Dios existe. Considerando la filosofía moderna, podemos señalar que, y la respuesta está en la alternativa D, es bastante compatible con el pensamiento cartesiano. A ver, veamos por qué. La idea del expositor, basada en el argumento ontológico sobre Dios, así lo llamó Kant, es compatible con el pensamiento cartesiano. En efecto, si bien Descartes, en el tema de Dios, parte de la razón misma, también afirma la necesidad de la existencia de Dios. Miren, San Anselmo es un pensador. Él era representante de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Eh, eh, Decía de que del hecho de que tengamos la idea de Dios en nuestra mente, se sigue la existencia de Dios, ¿no? Decía, bueno, si tenemos la idea de una botella en la cabeza es porque la botella existe, ¿no? Si tenemos la idea de un automóvil en la cabeza es porque el automóvil existe, ¿no? Si tenemos la idea de una pelota es porque la pelota existe. Entonces decía, si tenemos la idea de Dios, ¿no es cierto?, en nuestra mente, esa es la prueba de que Dios ha puesto su idea en nuestra mente, ¿no? La ha grabado, ¿no? Y bueno, con Descartes pasa algo igual, ¿no? Descartes dice, entre las ideas innatas que el hombre posee, que el hombre trae al mundo cuando nace, se encuentra la idea de perfección. La idea de perfección nos remite a un ser perfecto que llamamos Dios, ¿no es cierto? ¿Quién ha puesto esa idea en nuestra mente? Bueno, Dios, pues, ¿no? ¿No es cierto? Entonces hay una similitud entre el argumento de San Anselmo y la forma de pensar de Descartes, ¿no es cierto? Hay una similitud, ¿no? O sea, son compatibles estos argumentos, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? A ver, otra pregunta que Sí, profe. otra pregunta que les gustaría que resuelva. La 7, profe. La Ajá, pregunta sí, sí. 7. A ver, dice, mientras se realizaba un conversatorio sobre el nacimiento del mundo moderno en una universidad particular, uno de los ponentes señaló que el racionalismo, con Descartes a la cabeza, tomó por asalto en el siglo XVII la parte continental europea y que, aunque los modelos racionalistas diferían, todos tenían por núcleo teórico de una manera o de otra la substancia divina. A ver, otra vez. Mientras se realizaba un conversatorio sobre el nacimiento del mundo moderno en una universidad particular, uno de los ponentes señaló que el racionalismo, con Descartes a la cabeza, tomó por asalto en el siglo XVII la parte continental europea y que, aunque los modelos racionalistas diferían, todos tenían por núcleo teórico de una manera o de otra la substancia divina. De acuerdo con ese contexto, conforme a lo manifestado por el ponente sobre el racionalismo, es lógico señalar que la respuesta está en la alternativa E. Se trataba de un movimiento esencialmente metafísico. En el siglo XVII, el pensamiento racionalista se expande por la Europa continental, con pensadores notables como Descartes, Spinoza o Leibniz, ¿no? Bueno, estos tres filósofos son racionalistas, ¿no?
Aunque los modelos racionalistas difieren, todos tienen como núcleo la sustancia divina, por lo que son realmente modelos metafísicos. Bueno, creo que está claro, ¿no? Este, eh, que digamos que la forma de pensar de Descartes se extiende por varios países europeos. Eh, en estos países, ¿no? Se van a desarrollar diferentes modelos racionalistas. El de Spinoza en los Países Bajos, el de Leibniz en Alemania, por ejemplo, ¿no? Son modelos racionalistas. Ya, aunque existen diferencias en estos modelos, todos tienen en común la presencia de Dios, o sea, de que piensan que todo proviene de Dios, ¿no? Bueno, y si todos tienen como común la existencia de Dios o la idea de que Dios es eh, eh, digamos, el creador del mundo, entonces, bueno, son modelos metafísicos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque lo metafísico estudia lo que está más allá del mundo natural. Meta quiere decir más allá. Physis, naturaleza. O sea, lo metafísico es el estudio de cualquier entidad que se encuentre más allá del mundo natural, como Dios, el alma, etcétera. ¿Correcto? Ahí está la respuesta entonces. Muy bien, jóvenes. ¿Otra pregunta? Podemos hacer la pregunta número 5. ¿Les parece? Dice, en un coloquio sobre lingüística, un ponente defendió la idea del gramático norteamericano Noam Chomsky de que los seres humanos nacemos con estructuras básicas del lenguaje, la llamada gramática universal o G1. Dicha gramática universal proporcionaría a los niños un conjunto de reglas y principios gramaticales universales que son comunes a todas las lenguas. Dicha posición defendida por el ponente es diametralmente opuesta, la respuesta está en la alternativa D, a la propuesta de la tabula rasa de John Locke, ¿no? Claro, lo que ocurre es que según Locke, nuestra mente al nacer es como una tabula rasa, ¿no? O sea, como una tabla en blanco, como una página en blanco, como una pizarra en blanco, ¿no? Sobre la cual, por experiencia, se van a ir, esa pizarra se va a ir llenando, ¿no es cierto? Se va a ir llenando a través de la experiencia, ¿no? Se va a ir llenando, ¿no? De ideas, pero que surgen por experiencia. Pero el enfoque de Chomsky es diametralmente opuesto, porque Chomsky dice que todos los seres humanos nacemos, ¿no es cierto?, con una estructura básica del lenguaje, ¿no? Todos los seres humanos. Esa es como si nuestra razón estuviera diseñada de esa manera para aprender el lenguaje. Todos los seres humanos, independientemente de si son europeos, americanos, etcétera, etcétera, que si son hombres, mujeres, blancos, negros, etcétera, todos nacemos con esta gramática universal en nuestra mente, ¿no? ¿No es cierto? Y por eso es que todos aprendemos el lenguaje. Eso es lo que sostiene Noam Chomsky, ¿no? Eh, digamos que esta es una vieja polémica, ¿no? Que se remonta a la antigüedad, ¿no es cierto? Entre Platón y Aristóteles, ¿no? Eh, para Platón, ¿no es cierto? El ser verdadero es la idea, ¿no? Para Aristóteles es la substancia, ¿no es cierto? Y bueno, esta confrontación entre qué es lo determinante, ¿no? La razón o la experiencia se ha prolongado pues hasta nuestros tiempos, incluso invade terrenos como el psicológico, bueno, etcétera, ¿no?
Eh, esta es una polémica vieja entre qué es lo determinante, la razón o la experiencia, ¿no? Que es una vieja polémica, repito, que viene desde la antigüedad, ¿no? Y que se ha hecho presente en varios momentos de la historia, como por ejemplo en el siglo XVII, ¿no? Eh, ahí está la cosa, ¿no? Muy bien, entonces eso en cuanto a la pregunta 5, ¿no? Bueno, y quizá la número 4, a ver, dice, en una conocida universidad particular, Alberto y Juan, dos estudiantes discuten acerca del origen de nuestras ideas o conocimientos. Uno de ellos, Alberto, sostiene que nuestras ideas arraigan en las experiencias sensibles que tenemos gracias a los sentidos, en tanto que el segundo, Juan, afirma que nuestras ideas nacen en el entendimiento humano o la mente. Podemos señalar que Juan, y la respuesta está en la alternativa B, tiene una postura semejante a la de Descartes. A ver, leamos la solución. Dice, Juan adopta una posición que es semejante a la postulada por Descartes. Para Descartes, el origen de los conocimientos está en la razón o el entendimiento, puesto que considera que los sentidos nos engañan con frecuencia, ¿no? Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna duda en relación a la clase de hoy. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta en torno a ello? Bueno, a ver, entonces aprovechen este minuto que nos queda para finalizar y vayan dándole una chequeada a la parte de la evaluación, ¿ya? Yo voy a permanecer aquí. Si necesitan de algún tipo de ayuda, me pasan la voz, ¿ya? Nos queda un minutito, aprovechenlo para chequear sus preguntas, la parte de su evaluación, a ver. Ah, ya, buena pregunta. Dice, profe, para Descartes los sentidos nos engañan ¿con qué? Bueno, mira, para Descartes los sentidos no son fiables. ¿Por qué? Porque los sentidos solo nos ofrecen lo aparente de los objetos, de las cosas, ¿no? Es algo similar a lo que pensaba Platón en la antigüedad, ¿no? Platón también desconfiaba, despreciaba los sentidos, porque decían los sentidos solo nos ofrecen lo particular, lo contingente de las cosas, ¿no? Solo con la razón, solo con el entendimiento podemos captar la idea, llegar a la idea de algo, que es conocer. Bueno, imagínate, Descartes, él piensa muy similar a Platón, ¿no? Él dice, no, los sentidos nos engañan, ¿no? No son fiables. ¿Cuántas veces, por ejemplo, entras a tu habitación y, confundes un abrigo que está colgado en el perchero, lo confundes con una persona y te llevas un susto, ¿no? O por ejemplo, si metes un lápiz dentro de un vaso de agua, parece como que el lápiz se quebrara, ¿no? Eh, o por ejemplo, las ilusiones ópticas que solemos tener en las pistas, qué sé yo, ¿no? Son la prueba de que los sentidos no son fiables. Eh, Descartes tenía desconfianza de los sentidos, solamente
le daba credibilidad a la razón. Solo con la razón es que se constituyen los auténticos conocimientos. Bueno, listo, jóvenes, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias a ustedes.